Diálogos pertinentes. Reflexiones espontáneas sobre la ciencia y la vida. Episodio 1. Un cambio de perspectiva a nivel filosófico y científico para repensar el mundo. Actualmente nos encontramos en momentos en donde dudamos un poco sobre cómo pensar, sobre cómo actuar, sobre las situaciones complejas que está viviendo el mundo moderno. Así que para eso el día de hoy, un par de amigos nos reunimos en esta casa en Bogotá, Colombia, para hablar de algunos temas y cómo una perspectiva compleja también del conocimiento, la ciencia, la filosofía, temas que en algunos momentos nos han reunido, nos pueden dar un poco de visión para tratar estos temas tan complicados y las problemáticas del mundo moderno. Un poco obviamente desde la experiencia que nosotros hemos tenido pues, durante muchos años, me encuentro a mi lado con un gran amigo, Ludwig Van Jiménez, profesor universitario, que al igual que yo, Juan Pablo González, y nuestro maestro Eugenio Andrade, que durante años pues, nos ha venido enseñando un poco de lo que podría pensarse como el pensamiento holístico, complejo, sistémico, y ha tenido una gran trayectoria para hablar de algo que pues tal vez no es un tema muy conocido para muchas personas, que es la filosofía de la biología teórica, y pues queremos reunirnos el día de hoy para hablar de varios de estos temas y sobre todo cuál es su urgencia para pensar los problemas de la actualidad. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y me place mucho estar aquí con ustedes compartiendo una vez más en estas conversaciones espontáneas con el profesor Eugenio y con el profesor pendientes. O conversaciones pendientes. ¿Qué es pendiente, profesor Eugenio, hablar el día de hoy con tantas noticias negativas que vemos, ¿no? Conflictos, bueno, siempre han habido conflictos, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría saber, y creo que durante años lo hemos escuchado, un poco como una visión compleja de la ciencia y el conocimiento puede ser importante también para pensar los problemas de la actualidad, porque uno dice, bueno, la ciencia, la filosofía a veces se ven como cosas ajenas a las problemáticas de la gente del día a día, ¿no? Estamos hablando de un gran conflicto entre Rusia y Ucrania, un genocidio en Gaza y cosas por el estilo. Entonces me gustaría saber un poco la perspectiva pues, de todos, ¿no? Pero en esta conversación y en este diálogo pendiente. Sí, el problema, bueno, parte de los problemas es que la evolución misma de las sociedades en sus diferentes momentos ha condicionado, por no decir determinado, la manera como los humanos piensan la naturaleza, piensan el mundo y actúan en ella. Y que esa manera de pensar y actuar sobre el mundo que se impuso en los últimos siglos ha venido marcada por un modelo de desarrollo muy específico que bajo un nombre genérico en sus distintas etapas lo hemos denominado el capitalismo, donde hay un factor determinante que define los parámetros del desarrollo económico y del bienestar y del crecimiento, representado pues por un valor monetario, un valor de lo financiero o de la acumulación de recursos y que se reflejan en una centralización de un poder político para asegurar esa misma vía de desarrollo, pero que en esos patrones de crecimiento que se han establecido en la vida social y económica, pues no consulta las bases mismas que hicieron posible ese crecimiento. Es decir, el sustrato material que está detrás de lo que consideramos riqueza social y no algo abstracto, convencional, que se representa con un número en los diferentes indicadores de los bancos y de las corporaciones financieras. Entonces, como que el pensamiento debe volver a su origen, volver a su base enraizada en el mundo natural y asimismo entendernos nosotros como parte de ese proceso, tanto como individuos, como colectivo, como especie y como sociedad que hemos producido como si fuéramos diferentes a ese sustrato material o natural u orgánico que está en la base pues, de todo proceso, ¿no?
Sí, yo creo que lo que usted dice es muy importante y me recuerda un poco lo que pues, en las clases de temas ambientales que los biólogos a veces terminamos dando en la universidad. Uno insiste, o bueno, yo creo que a veces para los biólogos es un poquito más fácil ver esa conectividad, ¿no? Porque pues a la larga nos han enseñado desde la teoría evolutiva, desde la ecología, esas interdependencias, ¿no? Que hacemos parte como del mismo árbol de la vida con otras especies. Pero cuando uno se enfrenta ya en otros escenarios se da cuenta que esa visión no es tan común. Y lo que usted dice es muy importante, ¿no? Como que existe una serie de pensamientos que se adapta un poco tal vez a las nociones de progreso, que han sido como más imperantes. Y ahorita hasta, bueno, hasta no sería justo decir que hasta hace pocos años, porque ya hace varias décadas varios pensadores de diferentes disciplinas, desde no solamente la biología, la economía misma, me acuerdo de este economista Kenneth Baldwin, que decía que deberíamos pensar a la Tierra como una nave espacial y entender que si uno está en una nave espacial debe pensar en los recursos finitos que tiene y que decía Kenneth Baldwin, todo aquel que piense que el crecimiento es infinito o está loco o es un economista. Y esta es una crítica de los 60, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es muy importante como de esa perspectiva sistémica para inclusive gestionar bien lo que tenemos, ¿no? En este planeta finito y reconociendo, porque obviamente hasta hace muy poco reconocemos esas interrelaciones, digamos, bueno, se conocían desde hace mucho tiempo, pero creo que hasta hace poco sí tenemos una visión planetaria, ¿no? Tal vez por la evolución misma de la era de la información, bueno, muchas otras cosas. Pero sin duda todavía es un desafío pendiente como ese tránsito intelectual, ¿no? Entre, oiga, entendemos que, claro, hoy día como que el valor imperante es económico, pero si no entendemos las bases de lo que crea riqueza económica, pues estamos creando como la receta para la catástrofe, que es lo que hoy día se ha venido como denunciando con varios conceptos, ¿no? Como el que le gusta mucho a su amigo Jorge Antropoceno, o cosas por el estilo. Eh, pero bueno, ahí uno se pregunta, uno qué puede hacer también, que seguramente algunos de los que nos ven son profesores o bueno, gente cualquiera, cómo uno puede ayudar como a transitar ese pensamiento, ¿no? No sé, profesor Ludwig, ¿qué opina al respecto? Pues yo quisiera preguntarle al profe cómo, porque también está el punto de vista de la ciencia y de la ciencia como hegemónica que ve el universo como muerto, como hecho de partículas sin sentido, sin como canicas, ¿no? Nos tocaría cambiar esa perspectiva y que en eso pues llevamos ya un tiempo. ¿Cómo podemos volver a ese mundo natural y vivo? Sí, esa pregunta es importante porque uno de los puntos que acaba de señalar Juan Pablo I es la idea de esa globalidad de las relaciones ecológicas, ¿no? Y que por tanto no existe una vida aislada de otra, ninguna vida está aislada de las otras. Es la red de organismos vivos a diferente nivel de complejidad de organización la que mantiene el tejido de la vida, ¿sí? Y esa idea de que la red global es el planeta, la Tierra como un ser vivo, por ejemplo, que sería como hacia lo que nos orienta un pensamiento holístico, pues debe ir todavía un poquitico más allá. Y es en el sentido de que si la Tierra está viva como planeta, los otros componentes que hemos denominado inorgánicos o inertes de la materia, también de alguna manera encajan ahí. Y que por lo tanto el paradigma tradicional de la ciencia, fundado no solamente en una concepción mecánica, sino en un tipo de materialismo muy específico, pues entonces se vuelve insuficiente hoy en día para entender justamente la dinámica del planeta como una totalidad, pero insertada en el que también tienen un lugar propio en sus procesos de formación, generación, transformación, pues
el mundo mineral, el mundo llamado inorgánico. Empezando porque eso, el hierro, por ejemplo, que forma y que es fundamental para los procesos respiratorios y que hace parte de las moléculas de la hemoglobina, pues se ha formado en las estrellas. Entonces, tomarnos en serio la idea de que todos los elementos químicos que componen al ser vivo alguna vez fueron formados en las estrellas. Entonces, por lo tanto, el proceso de la vida es un proceso que difícilmente yo le puedo señalar un comienzo y anunciarle un fin. Lo que podemos ponerle comienzo son a procesos determinados, por ejemplo, el origen de los vertebrados, el origen de las plantas, el origen de los organismos microbianos, bacterianos, unicelulares. Pero la dinámica global del cosmos es una dinámica muy análoga a la de la vida misma, un proceso de autoorganización permanente, de complejización, de desarrollo, de diferenciación, de decadencia, pero también de regeneración y evolución permanente. Entonces yo creo que ahí es donde está uno de los puntos centrales en que nuestra filosofía sobre la naturaleza pues debe cambiar. No vivimos en un mundo muerto, inerte, o sea, muerto, inorgánico, que carece como de autonomía o de iniciativa propia, sino que vivimos en un universo vivo. Y al decir eso, lo que estamos diciendo es que entonces todos somos parte de ese proceso a nivel cosmológico. Ninguna instancia particular e individual en un momento determinado va a vivir para siempre. Pero la vida, el proceso de la vida debe intensificarse y mantenerse. Y eso es justamente lo que la sociedad contemporánea parece querer negar. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que a pocos meses de la nueva COP de las partes, la que se va a celebrar en Belén de Pará, los gobiernos que manejan el mundo todavía estén impulsando a toda costa los combustibles fósiles, poniendo impuestos adicionales a los carros eléctricos o al uso de fuentes de energía alternativa que no pasan por la combustión de hidrocarburos? Entonces, como si el mundo cada vez más estuviera gobernado por élites que se oponen a esos procesos de transformación que ya se habían anunciado en Francia en la COP del 2015 de que se iban a cumplir. Entonces, detrás de eso, de ese juego de los poderes, está también una ideología, capitalismo, pero también una concepción de la naturaleza y del mundo que refuerza esa idea de que en últimas, pues la vida no nos pertenece, la vida es un accidente que ocurrió espontáneamente o por azar, casi de una manera milagrosa, y que por lo tanto su valor intrínseco se nos está perdiendo. Y eso que es tan, aparentemente tan obvio, tenemos que recuperarlo para el discurso o la concepción central de la naturaleza y de la vida que la ciencia debe asumir como propia. No, estaba pensando con respecto a lo que dice el profe que, o sea, me recordó en dos cosas, ¿no? Como primero las clases que a veces veíamos de filosofía, como esa clásica de Heráclito, o sea, como de pensadores que han tratado de hacer el énfasis en que la realidad no está hecha como de individuos separados o de conjuntos de cosas separadas, sino que insisten como en la continuidad de las cosas, ¿no?
Inertes, sí. Y en los cambios y en los procesos, como el libro que el profesor Ludwig nos mencionaba ahorita de Whitehead, de Proceso y Realidad. Y también pensaba ya no en esa filosofía que a uno no le dan en el colegio, y es las filosofías orientales, ¿no? Entonces en el budismo y en la noción un poco de que las cosas cambian, se transforman, inclusive hasta la misma idea más que viene de Oriente, más, bueno, aunque también Platón creía en la reencarnación, si no estoy mal, que inclusive hasta uno deja de ser uno mismo, sino uno se puede transformar en otra cosa totalmente distinta. Y que en el fondo, obviamente, desde esa perspectiva, a veces lo relacionan con un tema del apego a las cosas, ¿no? A una identidad. Y creo que ahorita ese es un punto muy importante, porque uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué las personas, lo que usted decía, porque si se sabe, si la ciencia actual, si hay evidencia de años de que el cambio climático está ocurriendo ya, ¿no? No es que sea una proyección, ha venido ocurriendo, que ya en Colombia hace un siglo teníamos 17 glaciares, hoy día tenemos 6 y el Santa Isabel creo que se va a desaparecer en los próximos años, ¿no? Y esta es una tendencia que ocurre en todo el mundo. Lo mismo, o sea, digamos que hay datos independientes que sustentan esa tesis, ¿listo? Entonces, ¿por qué hay gente que a pesar de esos sustentos opta por otro camino? Inclusive yo creo que creyéndolos, porque a veces la gente dice es que son los negacionistas del cambio climático. Yo a veces creo que inclusive no, yo creo que algunos inclusive lo creen, pero aún así optan por algo que dicen, bueno, es que de todos modos yo tengo que conseguir cuáles son mis intereses o los de mi grupo, ¿no? Entonces un Donald Trump que llega y dice, bueno, echa para abajo muchos acuerdos, otra vez acá Estados Unidos de la COP, desfinancia muchos proyectos que le apuntan a ese tema, es porque está pensando en su grupo, ¿no? Y su misma política, o la de muchos políticos en general, ¿no? Esto no es algo nuevo, le apuntan como a defender una identidad y que a la larga tiene que ver con lo que usted dice, ¿no? Y es como negar que la naturaleza puede cambiar, y siempre ha cambiado, ¿no? Desde los límites de un territorio político-administrativo hasta las mismas etnias porque se combinan, se unen, migran, van de un lado para otro, ¿no? Yo siempre he pensado, a veces decía en las clases, bueno, la gente se mata por su límite, por su bandera, y si tuviera una perspectiva más evolutiva o más de proceso se daría cuenta que oye, pues nosotros siempre hemos caminado por el mundo, nos hemos recombinado, nuestra biología, nuestra cultura, nuestra física se combina constantemente, pero no le prestamos más atención es como a eso que es como ilusorio, que nos define a nuestro grupo o a nuestra nación o a nuestro lo que sea. Y en ese sentido sí considero, como dice Eugenio, que es cada vez más importante esa reflexión filosófica de lo procesual para derribar ciertas barreras que hoy día están promoviendo la muerte de mucha gente. ¿Sí? Porque es lo que están haciendo, porque alguien mata como tan banalmente a otra persona, porque considera que es algo totalmente ajeno a sí mismo. Lo deshumaniza, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, es decir, la naturaleza no está compuesta de entidades separables, inmutables, partículas X, que son como los ladrillos últimos de la construcción del mundo. Pero tampoco la naturaleza tiene o funciona de acuerdo a esencias inmutables, abstractas, como de patrones generales universales fijos, ¿no? Sino que la naturaleza no le hemos reconocido como una dinámica propia creadora o creativa, ¿sí? Que la naturaleza puede sorprender con nuevas formas, con nuevas manifestaciones y con nuevas maneras de organizar los sistemas materiales. Pero esa idea de una naturaleza creativa la hemos considerado como una idea que no está congruente con un universo que debería explicarse por unas leyes universales, inmutables, eternas, deterministas.
Es decir, un mundo determinista, de acuerdo a leyes claramente definidas, causa-efecto, pues en cumplimiento de esas leyes, ¿dónde queda la innovación? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda el cambio espontáneo? Entonces, a lo que habría que es cambiar esa idea de ley, que es una idea que entre otras cosas, según Newton, era una idea teológica, y a él le parecía muy buena justamente por eso, pero hoy en día podemos criticar que es una teología basada en un concepto de una legislación absoluta, ¿sí? Y más bien entender la naturaleza como un sistema creativo en que ella misma va adoptando sus leyes, sus regularidades, sus patrones de cambio, que después llega el científico y dice, mire, eso es una ley, pero resulta que era una regularidad de la naturaleza, dada una serie de circunstancias que convergen y que no tiene por qué ser inmutable, o sea, de que hay manera de salirse de un lado, salirse por otro, en un cambio espontáneo, en una creatividad. Y yo creo que esa idea de la creatividad de la naturaleza es algo importante para reflexionar hoy en día. Es decir, nosotros debemos ser capaces de entender en la medida de lo posible lo que está ocurriendo, pero asimismo los seres vivos tratan de adoptar estrategias para adaptarse al cambio climático. Y eso también se ha visto, cambios de hábitos en los organismos, cambios en modos alimenticios, patrones de migración que antes no eran muy evidentes y que son maneras de tratar de ajustarse, pero es entre todos que encontraremos un mundo viable no solamente para el humano, sino para las formas de vida en general. Es decir, nuestras visiones tradicionales pecaron de antropocentrismo. Al principio todo giraba en torno a Dios. Destruimos a Dios, pero comenzamos a girar en torno a nosotros mismos. Y ahora ese girar en torno a nosotros mismos nos está destruyendo a nosotros mismos. Entonces deberíamos es girar en torno a la naturaleza como se nos presenta, o sea, en torno a la vida. Y que sería una manera de construir una visión del mundo más amable con los procesos que vivimos y que ojalá pues también permita que se comiencen a adoptar actitudes, modos de ser, cambios de vida, para que pueda ser viable un cambio, ¿no? Un cambio a las crisis contemporáneas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y estaba pensando en que, por ejemplo, y yo creo que de pronto a Ludwig le ha pasado también, cuando uno trata de explicar cosas, uno usa metáforas, ¿no? Algunas que están aceptadas y otras que se consideran como una heurística para explicar algo. Y estaba pensando en esa metáfora de que creo que es muy fácil que los biólogos caigamos en ella, es las totalidades como organismos, ¿no? Por ejemplo, el planeta como organismo, como James Lovelock lo propuso, tal cual, más allá que una metáfora, ¿no? Sino tal cual, el planeta, el sistema Tierra se puede concebir como un organismo que se autorregula, que responde, que como que se orienta a fines, etc. Pero creo que ha sido muy importante, y por ejemplo en el tema ambiental que yo me he relacionado, es muy constante escucharla, como que es algo que ayuda, es una idea que ayuda a sentir que todas las partes están integradas y pueden trabajar en función de un todo, ¿no? Es lo que usted decía, ¿no? Antes como que había una idea de Dios para algunos, ¿no? Porque pues hay muchas ideas de Dios, pero pues una de las predominantes en nuestra cultura, como el Dios externo, el Dios papá o el Dios legislador. Dios legislador. ¿Sí? Y pues hacemos lo que papá dice, porque papá es bueno y perfecto, digamos. Pero era una visión muy externa, ¿no? Como un Dios ajeno, no tiene nada que ver con nosotros. Por otro lado, lo que usted dice, ¿no? Ya no existe Dios, existe solo los humanos y cada quien por su lado, el individuo, ni siquiera la humanidad, sino existe el individuo. Exactamente. Existo yo,
Que compite. Exacto. Y en función de yo y mis intereses, pues la concepción de la naturaleza, no, existe el yo, el individuo, el átomo soy yo, y entonces tengo que competir con los otros átomos, por decirlo de alguna manera, para sobrevivir en la vida, ¿no? Porque en teoría ese fue el legado también de Darwin y etcétera, ¿no? Pues la interpretación a veces que se le da. Pero cuando empieza ese cambio conceptual, que a veces también está asociado a lo que en filosofía se llama como esa visión organísmica, ¿no? Y es, bueno, si entendemos una cosa en función siempre de las demás, tal vez no solamente vamos a entender mejor las otras cosas y a esa cosa que yo analizo, sino que ya en términos de la ética puedo actuar mejor y desempeñarme mejor en el mundo, ¿no? Cuando yo entiendo que pues además de yo mis intereses, es que yo estoy atado a mi familia, a la gente de mi barrio, y entonces yo soy gracias a eso, y soy gracias a lo que hizo mi mamá o lo que no hizo, a lo que hizo mi vecino y lo que no hizo, a lo que hizo el político de turno y lo que no hizo. Pero yo también, ¿cómo puedo también ayudar a alterar a otros, ¿no? Es decir, lo que decían un poco, ¿no? Como esa perspectiva de que los seres pasan de ser como agentes pasivos, moléculas inertes, a agentes activos. Y creo que aquí el paralelismo entre la discusión de biología y política es muy importante. Claro. ¿Sí? Tal cual. Porque creo que en política pasa algo igual, ¿no? Y es como una visión en donde el ciudadano es un agente pasivo. Es como algo inerte, ¿no? Y la única forma en cómo es activo es cuando vota. Y es manipulable, por lo tanto. Exacto. Entonces la única forma es convertirse en esa figura externa que rige a los demás, ¿no? El tirano, el dictador, lo que sea. Y el problema es que mucha gente obviamente lo cree que la única forma en cómo puede incidir, expresarse, y como la misma sociedad se organiza, ¿no? Es como si creyera que hubiese es el comportamiento de nosotros como átomos de la sociedad. Entonces nos toca que alguien nos organice. ¿Sí? Sí, pero también hay desde muy antiguo la tendencia a agruparse. El problema es que se generaron tribus y entre las tribus nos colaboramos, los miembros de la tribu. Dividimos el trabajo y cooperamos, pero para pelear con los de la otra. Y se crean asociaciones de tribus para generar grupos más grandes, pero justamente para poderse enfrentar a otras asociaciones y a otros grupos humanos más grandes que estaban en las zonas aledañas. Entonces como que se ha visto que ese sentimiento del antropocentrismo se vio, y del humanismo incluso, ya en la modernidad, considerando que lo humano era por el eje central de la cultura occidental, la raza blanca, la supremacía racial, incluso dentro de una misma raza la supremacía de un sexo sobre el otro, en este caso el masculino. Y entonces, pues ese tipo de humanismo, que es el que ha guiado el desarrollo del progreso occidental, de la llamada democracia occidental capitalista, pues deja marginalizados como objetos de uso al resto de la diversidad humana y no humana. Y biológica, humana y no humana. Entonces que son buenos, pero para ser utilizados en nuestro beneficio. Entonces así es como el sistema colonial pues se instauró, ¿no? Sobre una idea de superioridad. ¿Y para qué somos superiores con respecto a los otros? Para poder tratarnos entre nosotros bien, pero entre el grupo cerrado. Y es así como Europa, después del colonialismo y de las guerras mundiales, pasó a vivir más o menos casi 80, 70 años de relativa paz, que según autores como Steven Pinker, dice que es el periodo más largo de la humanidad en que ha habido paz. Pero paz entre los blancos, entre los grupos que dominan, entre los grupos
los grupos que habitan Europa y Norteamérica. Pero las guerras han seguido, todo el tiempo no han parado. Las guerras se proyectaron al tercer mundo y eso fue todo lo que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que explica que hoy en día eso ya no se pueda sostener más. Toca es la nueva descolonización de África que se está viviendo en este momento y el movimiento antisionista pro-palestino como expresión de ese movimiento anticolonial de europeos que pasaron a dominar una zona del Medio Oriente que estaba habitada por la gente que siempre había vivido allá, los palestinos, ¿no? Entonces, como parte de ese movimiento colonial, y lo mismo en África del Norte, en Etiopía, en Sudán, y prácticamente pues el resto del mundo. Entonces, sí se requiere un cambio del orden mundial, ¿no? Pero que se ha hecho no en beneficio de un grupo. Esa idea de que solamente América o que América primero y el resto no importa es insostenible, porque Estados Unidos no se puede sostener sin el resto del mundo. Es la humanidad primero, pero la humanidad con todas sus variantes. La vida primero. O sea, en últimas es la vida primero, porque una humanidad no puede existir sin otras formas de vida. Entonces, la vida primero, eso sí es lo que hay que hacer, ¿no? Pero necesitaremos entonces un cambio en la idea del sujeto humano, ¿no? Como, pues, bajarnos un poquito de ese pedestal, del pedestal sí, en que nos ponemos y cómo hacerlo. Y vernos más como otros seres, ¿no? En una pluralidad en el universo de seres. Y de especies. Y de especies sintientes. Sí, ahí hay un punto clave, ahí difícil de manejar, cómo ver el antropocentrismo en un momento en que a consecuencia de la actividad humana en función de sí misma, bueno, o de un grupo humano dominante en función de sí misma, llegó a transformar completamente pues todo el orbe, todo el planeta. La constitución geológica de la Tierra está más marcada por la actividad humana que por todo lo que venía antes en la historia de la formación geológica, ¿no? O sea, para definirla como antropoceno. Pero, ¿cómo vamos a salir de eso? Es decir, porque igualmente requiere el concurso de un repensar la tecnología y la acción del hombre sobre la Tierra. Y los hombres tenemos en este sentido una capacidad de decisión sobre el planeta pues muy grande, ¿no? O sea, la participación humana consciente, transformadora, es importante en esta época. Sin negar lo que mencionaba rápidamente anteriormente, que el mundo microbiano, el mundo de las plantas, las otras formas de vida, por su lado también están haciendo lo que pueden hacer, pienso yo. Y eso decían un poco el tema cuando lo del COVID, ¿no? O sea, como de los seres más, ahí sí me recuerda esta novela ¿de quién es? De La Guerra de los Mundos, de Orwell, H.G. Wells. La famosa novela de H.G. Wells, de ciencia ficción de H.G. Wells, en donde... Que la retransmitida en radio. Sí, que hubo un pánico. En Estados Unidos, sí. Y es interesante porque en esa novela llegan seres muy superiores. O sea, lo que me gusta de esa novela es lo siguiente. Llegan seres extraterrestres, muy superiores, tecnología avanzada, vienen a doblegarnos, nos empiezan a colonizar. Y en últimas, pequeños microorganismos salvan al humano. Porque al final de la historia se infectan con microorganismos extraterrestres y se mueren, ¿sí? Entonces, con lo del COVID decían, pues haciendo la analogía un poco, la comparación es como
como si fuera el sistema de defensa inmunitario de la biosfera, algo así. No, y más allá de eso, digamos, de esa tesis, es como algo tan insignificante que inclusive no sabemos si está vivo o no, pero que es unas cuantas proteínas amalgamando ahí un ARN o ADN, pueden doblegar a la humanidad en un momento. Entonces A esa especie. Entonces no es tan insignificante. Exacto. Exactamente. Entonces, como esos pequeños puntos de quiebre pueden cambiar, y pues todo lo vivimos, digamos, toco ese ejemplo en particular, que siempre ha pasado. Claro, ¿no? Y si nos hemos vuelto mejores en combatir al resto de la naturaleza, ¿no? En conocerla, en controlarla y en combatirla, ¿no? Y sobrevivir más o lo que sea. Pero obviamente, una vez más, desde la analogía del sistema Tierra como organismo, pues lo que hacemos con otras especies y esos impactos, muchos de ellos negativos, pues es como si nos estuviéramos disparando en el tobillo, en el brazo, y esperar que eso no va a tener consecuencia en la mano que dispara, digamos. Exactamente, ¿sí? Sí. Entonces, por eso me parece, y creo que es muy común verla en ciencias ambientales, la metáfora del organismo, y que se ha utilizado en muchas otras ocasiones, ¿no? Porque me acuerdo que uno de los que primero lo utilizó para pensar, de hecho, el cuerpo social fue Rudolf Virchow, el famoso teórico de la teoría celular. El padre de la teoría celular, Ajá. Pero el padre también de la medicina social. Ajá. Al mismo tiempo. Y él creo que utilizaba esa analogía de la sociedad, deberíamos verla como un organismo que también se enferma, ¿sí? Hay como otras enfermedades a otros niveles, y entonces en función de eso deberíamos actuar, ¿no? Hoy día también es común, yo lo mismo lo hago en las clases, como el planeta lo vemos como un organismo y le estamos midiendo su temperatura, y estamos viendo que nos estamos extralimitando en ciertos límites planetarios que hoy día llaman. Y así como con uno, pues uno se enferma si está muy alta la glucosa. No porque la glucosa sea mala, sino que el problema es que tragar mucha glucosa es malo. Lo mismo con la Tierra, mucho CO2 no es malo, ¿no? Si no hubiese CO2, esto sería una bola de nieve. Y no se hubiera desarrollado las plantas ni todos los que consumen CO2. El problema es el súbito cambio, que está lo que algunos teóricos llaman promoviendo está la expectativa más bien de ese turning point, ¿no? Ese punto de giro, de transformación, de cambio. Donde un sistema cambia de un estado de manera abrupta a otro, y esa es como un poco la amenaza existencial que hoy día, por lo menos los del tema ambiental, vendemos cada rato, ¿no? Y es como, claro, tal vez estamos a puertas de una sexta extinción masiva, ¿sí? Pero lo que me parece interesante del diálogo es ver cómo ese tema en el fondo está vinculado con una concepción del mundo. O sea, a la larga tiene que ver con, o sea, como la filosofía que, una vez más, uno en el colegio la ve como ajena, en la universidad como algo más como intelectuales por allá aislados, que quieren, no sé, como nada más que hacer. Como un adorno para tener conversaciones. Como que un adorno intelectual también. Sí, ¿no? intelectual, pero no como algo fundamental. Y eso me gusta mucho de la introducción de un libro que se llama Historia de la Filosofía Occidental, de Bertrand Russell. Y él comenta diciendo precisamente eso, ¿no? Es cómo es concebible que todos esos cambios de la historia, toda la historia que reportamos en los libros, todas en últimas tuvieron en el fondo una discusión filosófica que las alimentó. ¿Sí? De acuerdo. Por ejemplo, el tema del racismo, que es muy común escucharlo, pero cómo eso está relacionado con ese tema del esencialismo, esa concepción esencialista de las cosas. O el tema del autoritarismo, ¿sí? Que hoy día se vive, cómo eso se relaciona con el tema de una concepción determinista de la vida, ¿no? Correcto. Entonces, como que uno no se da cuenta que nuestras filosofías sí van permeando y van creando una cultura que va a tener pues efectos, ¿sí? Y por eso el papel también necesario, además de crear otras energías renovables, otras normativas ambientales que son importantes, es promover otras discusiones filosóficas, que hoy día es cada vez más difícil, ¿no? Porque pues hay tanta cosa que consumir que uno dice, ¿quién le dedica tiempo a ese tipo de cosas, no?
Sí, sí. Pero de todas maneras es una angustia de la época presente, ¿no? Que los jóvenes dicen, pero yo para qué estudio, yo para qué. Sí, lo que oigo por todos lados es que no hay futuro posible, que vamos a morirnos rápidamente por la contaminación y la destrucción, las guerras. Y lo que hay que es al contrario, mostrarle a los jóvenes que más que nunca, más que antes, más que nunca en el pasado, es urgente que ellos sean conscientes de la situación y participen de un proceso de cambio. Pero entonces su modo de actuar en el mundo no puede ser igual que el modo de actuar en el mundo de sus padres o sus abuelos o los anteriores, ¿no? Porque tenemos que dotarnos de otras formas de organización de la vida cotidiana para poder manejar los recursos, alimentarnos, vivir decentemente, desprendernos de toda idea de riqueza material, pero también aspirar a que las necesidades básicas biológicas estén satisfechas. O sea, es otro modo de vida. Y eso hace y explica por qué jóvenes que fueron muy activos en movimientos de cambio y de transformación, a medida que maduran en la vida y se estabilizan, se vuelven algunos muy conservadores, porque su seguridad está ya en mantener el modo de vida que ya tienen, porque por algún motivo su esfuerzo, oportunidades de trabajo, etcétera, lograron alcanzar un tipo de posición a la cual ya les parece que no pueden renunciar porque no hay nada más, ¿sí? Entonces se vuelven conservadores. Pero es que ese tipo de modo de vida ya está cambiando. Toca es hacer otras cosas, innovar, ¿sí? De tal manera que casi que no dependamos del medio de cambio del dinero, sino de la producción de alimentos, de la autoproducción de vestidos, la reparación, como alguien decía, ser autosuficiente, reparar los objetos que se dañan, cultivar su propia huerta, minimizar el consumo hasta un nivel todavía bastante digno, pero minimizado, no consumista. Eso ya es un acto revolucionario y es una manera de resistir al sistema consumista que nos invita cada vez más a consumir y consumir y consumir más, ¿no? Produciendo más degradación del medio ambiente. Pero eso es algo difícil de introyectarlo de la mente, pero llegará el momento que la necesidad lo imponga, ¿no? No, yo creo que además de la necesidad, que claro, uno dice, bueno, si toca cambiar, toca, por supervivencia. Pero la aspiración de varios de nosotros que tratamos de educar a las nuevas generaciones y a las viejas también, es decir, no tenemos que tocar fondo para el cambio, ¿sí? No tenemos que llegar allá. Porque pienso que ese pensamiento, de hecho, es muy común en los jóvenes. La gente dice, esto va a cambiar cuando toquemos fondo. ¿Sí? Pero, ¿cuándo se toca fondo? No, por ejemplo, cuando algo, desafortunadamente, pienso yo que la mayoría de las personas que dicen eso es cuando piensan cuando algo catastrófico y mucha gente muere, entonces ahí sí como que nos sensibilizamos de manera drástica o acelerada y entonces cambiamos, ¿sí? Y puede que eso ocurra así, pero pienso que la labor de, por ejemplo, los que somos educadores es insistir en que no hay que pensar que esa es la única forma de cambiar. Exactamente. Ese es el punto. O como yo a veces digo, no se necesita tomar cianuro para saber que es malo, ¿sí? O no se necesita, mejor dicho, dice, no, es que hay gente que dice cuando ve a un adolescente que está muy rebelde, dice, no, es que esa es la etapa que todo el mundo quemó. Y yo digo, yo nunca la tuve. ¿Sí? Mucha gente nunca la tuvo, eso es mentira, no todo el mundo tiene sus mismas etapas, o no todo el mundo tiene que tocar fondo para darse cuenta de las cosas. De acuerdo.
Pero sí pienso que en todo caso sí hay que hablar y entrar en contacto, o como lo que estamos haciendo, con otras personas, otras experiencias, para nutrirse ese conocimiento, esa información, para no cometer esos errores, ¿no? Entonces, si Sí. nuestros papás cometieron errores, pues uno los puede omitar o corregir. Claro, pero esos errores que ellos cometieron muchas veces no lo hicieron conscientemente, ¿No? porque Muchas era veces lo no. que la vida les ofrecía. Ahorita no tenemos muy claro qué es lo que la vida le ofrece a las nuevas generaciones, pero las posibilidades deben existir en algún lado y se irán encontrando soluciones Y yo creo que para crear nuevos modos de producir, de vivir, de existir, de sentir, de disfrutar. ¿no? Y pienso que tal vez esa es otra lección que la misma historia de la vida nos ha dado, o sea, la historia de la vida evolutiva. Y es que hoy día reconocemos que han habido muchas extinciones antes del ser humano, que hubo 5 antes del hombre, masivas, pero aún así la vida se recuperó, ¿sí? Y uno ve como esas películas o documentales donde registran las ciudades abandonadas y la vida retoma, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que eso sí es muy importante inculcarlo en las nuevas generaciones, pero también en las viejas, una vez más. Claro, Mejor dicho, en todo, porque a veces siempre hablamos como entre las viejas y las nuevas, ¿no? ¿No? En todo el mundo que esté respirando en este momento, ¿sí? Exactamente. Porque todos hacen parte Sí, de la sí. misma, De acuerdo. de la misma vaina. Y todos tienen influencia, tengan 80 años, tengan 5 años, ¿sí? Pero lo que yo sí pienso es que dentro de ese espíritu, digamos, de creencias y de ideologías que están ahorita permanentes, sí hay una desesperanza. Y hay una visión de futuro apocalíptica. Correcto. De hecho, los ambientalistas somos muy buenos. Yo me acuerdo un amigo de una universidad, en una de las evaluaciones docentes le escribían: profe, muy chévere su clase, pero usted es muy apocalíptico. Y es Sí, verdad, sí. porque uno se la pasa hablando de informes, de datos, que no sé qué, que las extinciones, que la contaminación, sobre todo en temas ambientales, ¿no? Eso es el pan de cada día. Y entre varios de nosotros nos toca decirnos, tenemos que dejar de hablar solamente de lo negativo. Porque aunque sea cierto, Ese es el punto. aunque sea cierto, lo tenemos que reconocer. Si solamente vemos esa parte, pues... No hacemos nada. Exacto. Primero nos inmovilizamos y Sí. ayudamos a inmovilizar, como está ocurriendo, y ya hay todo un fenómeno llamado la ecoansiedad, que de hecho en una charla a su hermano Germán Andrade alguna vez le escuché eso. De acuerdo, sí. Y entonces nos toca ahora cambiar nosotros el chip y decir, no, ahora, ok. Por ejemplo, yo estoy tratando de hacer eso en mis clases, como que listo, voy a hablar de lo negativo, pero tengo que ahora meterle el acelerador. Claro, pero justamente A la eso nos visión conecta positiva. con el punto que discutimos anteriormente, entre la cosmovisión general, una Ujú. naturaleza creativa. Ujú. Nosotros somos parte de esa naturaleza creativa, fuimos fruto de esa creatividad de la naturaleza, pero somos parte. Entonces esa creatividad quiere decir que alternativas impredecibles o insospechadas en este momento deben surgir, deben aparecer. Y es a través de la educación, sobre todo en los niños, que se deben permitir que florezcan nuevas cosas, ¿sí? Nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevos imaginarios, que algún día redunden también en nuevas conductas, nuevos comportamientos, ¿sí? Y ocurre porque... Debe ocurrir, porque si no ocurre, Y yo veo tiene que ocurrir, porque si no estaríamos negando el argumento de que la naturaleza es creativa. Ajá. No, y pensando en esa dualidad que tienen un poco los chicos de hoy en día, porque por un lado, ellos tienen mucho pesimismo, ¿sí? Más que lo que yo recuerdo, yo de joven tenía. Yo de joven tenía, yo no me acuerdo de estar asustado por el tema ambiental, por ejemplo. Yo no, por lo menos. Y uno se creía capaz de grandes cosas.
hoy día es muy común en los jóvenes decir, no, es que no, pero si no, lo que usted decía, como no vamos a encontrar trabajo por la IA. No, pero ¿qué mundo? ¿Para qué tengo hijos si el mundo se va a acabar? ¿Sí? Pero, aún así, en muchos de esos jóvenes, yo veo en su día a día actos muy nobles que tampoco hablan en función de esa creencia, ¿no? No es que se estén todos drogando, se estén echando para el carajo. No. O sea, siguen como, de todos modos, muchos de ellos siguen como con una noción de, en el fondo, ok, voy a tratar de hacer lo mejor para mí, como para mi familia, lo que sea. Pero obviamente es difícil cambiar, y sobre todo una vez más, como en lo que surgió la discusión, y es dado esos grandes problemas que hoy día vemos, y ya se está hablando de que ya en tercera guerra mundial ahora sí que no sé qué, dado las estadísticas, no sé qué, entonces uno por qué tiene que tener esperanza. ¿Por qué uno tiene que tener esperanza? Esa es una pregunta. Sí, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. A pesar de todo. Sí. Pero como educador sí es importante, sí, uno claro, sembrar semillas de esperanza. Eso es lo que yo he tratado de hacer y no sé si con qué éxito, pero sí. Claro que sí, profe, porque yo lo he sentido en que ha sido la filosofía de la biología, donde he encontrado como un lugar como de esperanza, como que por ahí puede ser la semilla en las ideas hacia los jóvenes, hacia una civilización diferente, que quite esa idea de ese mundo mecanicista, esa máquina, por un mundo vivo, y que eso pues se propague. Y los humanos trabajamos así, nos gusta trabajar como hormiguitas. Si desde niños creemos en un mundo vivo, la mayoría de la humanidad va a encontrar la salida. Pero si no, pues seguimos como vamos. Sí, entonces ahí está como esa esperanza. Es que de lo contrario, es como si todo careciera de sentido. Como si. Es la búsqueda del sentido, sí. Es la búsqueda de sentido. Y yo creo que el sentido existe. Hay que dárselo. Y hay que actuar con la idea de que el mundo que nos rodea tiene algún significado, ¿sí? Por sí mismo, y de que vale la pena el actuar en el mundo, porque es que esa desesperanza, esa carencia de sentido al mundo, sí me parece que es algo que la visión mecánica, como tú dices, Ludwig, fomenta, ¿no? Que ha habido varios autores muy científicos que decían eso, ¿no? Que cualquier cosa sobre buscarle sentido al universo, como decía Steven Weinberg, no tiene, es pointless, o sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Que lo que la ciencia mecanicista nos enseña es que no hay sentido. Y yo creo que es todo lo contrario, una ciencia holista, integradora, biocentrista, lo que muestra es que a pesar de todo hay un sentido y que vale la pena jugársela por eso, ¿no? No, y que tal vez, porque claro, esa es una gran pregunta, el tema de si el universo, el cosmos o la vida tiene un sentido. Pero yo me he puesto a pensar cuál es la mejor respuesta para esa pregunta, ¿no? En términos de qué evidencia tenemos para creer eso. Y yo digo, bueno, si conseguimos que el ser humano hace parte de la naturaleza, hace parte del cosmos, ¿sí? Pero un cosmos vivo. Un cosmos vivo, ¿sí? Y si no nos es fácil negar que todos los días los seres humanos nos estamos dando y creando metas, objetivos, finalidades, nosotros que somos una pequeña parte de ese todo, somos capaces de crear constantemente diferentes sentidos, ¿sí? Que pueden traducirse desde lo más chiquito, ¿no? Como reunirnos con unos amigos, hablar de temas que nos gustan. Y hacemos esa actividad y actuamos en función de que esa actividad exista y le damos un sentido porque nos parece significativo para nuestra vida. Entonces, si nosotros somos capaces de crear sentido cada rato, es una vez más
decir por qué no pueden existir otros tipos de sentidos por otras formas de la naturaleza De o acuerdo. a otros niveles de organización. ¿Sí? Si nosotros podemos hacer lo que somos una cosita, ¿por qué no a otros pensar que por lo menos es posible otros tipos Claro. de sentidos? Sí, ojo que ese pensamiento se critica mucho diciendo que es que uno quiere ver la naturaleza como se ve a uno mismo. ¿Sí? Y entonces lo llaman como una perversión antropocentrista, no una proyección antropocentrista. Pero cuando uno estudia más la biología, como decía Ludwig, Ajá. pues se da cuenta que no, que eso no es antropocentrismo, que eso es biocentrismo. Porque cada ser vivo, cada especie, cada comunidad biótica se genera un sentido en el mundo de relaciones en que se mueve y de acuerdo a eso está operando, está actuando y está tratando de ajustarse permanentemente ante posibles cambios de su entorno, de sus condiciones de vida. Entonces esa búsqueda de sentido sería algo fundamental en la dinámica del mundo de la vida, ¿no? Y yo le agregaría a la palabra, ni siquiera, bueno, como lo pienso yo, ¿no? Pero esa es una discusión muy compleja. Ni siquiera es el buscarlo, sino el crearlo. El crear. ¿Sí? Buscarlo es hacerlo. Y que casi Es que uno podría crearlo. decir Es crearlo. que la parte de lo que es la vida es crear nuevos sentidos. Es crear nuevos sentidos. Sí, de sentido también de sentir, ¿no? De ahí la importancia Capacidad de sentir de- también. De experimentar, ¿no? más Nuevos que modos de experimentar, nuevos modos de vivir, nuevos modos de ser, Entender. nuevos modos de estar en el mundo, nuevos modos de actuar, de percibir. Sí, porque el sentido no es algo que está dado, es algo que hace parte del hacerse continuamente, ¿no? Estaba pensando, ¿no? ¿Será que también hay sentidos heredados? ¿En qué sentido? Sí, o sea, En el sentido que uno es parte de un sistema cultural, Sí. social, etcétera, pues obviamente uno hereda- a uno le transmiten ciertos valores, cierto sistema de valores que le dan sentido a su vida en Ujú. ese contexto. Lo que pasa es que esos sistemas de valores que nos daban sentido, pues quebraron y se rompieron. Ujú. Entonces tenemos que generar nuevas maneras de significar la vida. Y creo que esa, porque uno diría, bueno, ¿y por qué tenemos que buscar esa otra nueva manera? Entonces, como que ahí estoy viendo que en el fondo uno siempre como que acude como a un sentido tal vez más interior que es el siguiente, ¿no? Y es como, bueno, uno dice, ¿por qué tenemos que cambiar los sentidos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque las cosas están mal? ¿Porque las cosas no deberían ser como están? Es decir, a la larga uno está pensando en, porque hay un sentido tal vez más general y es el de la misma conservación de la vida, podría Claro, ser, ¿no? es eso. ujú, Porque cuando uno piensa cuestionar, porque uno tiene que inclusive cuestionarse sus Claro, y creencias. es que el problema de la conservación de la vida no es un problema ajeno, externo a nosotros. Nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Mm. Y a pesar de eso estamos aquí. buscando nuevos sentidos. Buscar nuevas maneras de... Es que es doble sentido, ¿no? De significar la vida, de darle el valor a las cosas, pero también, como decía Ludwig, de sentir, de experimentar, de ver realidades tal vez más allá de las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Para poder empatizar con las otras formas de vida, ¿no? Que siempre nos sentimos como tan separados del resto del mundo de los seres vivos. ¿Qué nos queda de esta conversación a cada uno? Por ejemplo, a mí me queda que, bueno, es algo que ya había pensado, pero que
hoy más que nunca, aunque la filosofía y estos campos como humanísticos que están tan relegados, inclusive en las mismas universidades hoy día, como cosas de adorno, cosas que son carretas, no sé qué. Y yo creo que hay mucha carreta, o sea, que realmente hay gente que escribe carreta, escribe por escribir, por decirlo de alguna manera. Pero creo que sin duda un paso obligado para promover transiciones en sistemas culturales, económicos, ecológicos, implica una reflexión y una discusión colectiva de creencias que pues heredamos, de cuestionar muchos preceptos de la misma ciencia que a veces parece como hoy día lo incuestionable, y de ahí campos interesantes como la historia de la ciencia, los estudios sociales de la ciencia, ¿no? Que nos ayudan a hacer ciencia más reflexiva, ¿no? Tampoco ingenua, y que siempre hay que dar como espacios para hablar de esos temas, sobre todo con de pronto comunidades que no, pues de pronto ni siquiera les han brindado esos espacios para hablar de eso. ¿Sí? A mí se me queda un poco ese tema. No sé ustedes. Pues la necesidad de seguir, de continuar, de siempre indagar más en lo que hemos venido hablando muchas veces de una forma más informal. Y la importancia de los espacios como para regar la semilla en las mentes. ¿Qué dice? Propagar la semilla, dispersarla, pero también moldearla. Es decir, nosotros somos moldeadores de esa semilla, ¿no? Contribuimos a su moldeamiento. Y es como una interacción, una simbiosis permanente, ¿no?